Hola a todos, bienvenidos a esta nueva ponencia de la tarde. Ok, pues nada, a la persona que me toca presentar ahorita creo yo que no necesita presentación, ¿verdad? Ana Cirujano, crack del diseño UX UA de la comunidad WordPress de España y también del equipo global de diseño. Nos trae en estos momentos una presentación con mucho ritmo, así que espero que estén atentos a todas las dinámicas que nos va a traer. Y los dejo con Ana Cirujano, con el ritmo, que el ritmo no pare. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a la organización de WordCamp Zaragoza, que es un verdadero privilegio ser ponente en esta WordCamp. Bueno, como ha dicho Alex, soy diseñadora de negocio digital, soy orgullosa embajadora de Piensa Solutions, que es un hosting especializado en WordPress con un plan gratuito. Soy organizadora de la meetup de WordPress en Torrelodones, que este año tenemos WordCamp en marzo. Estamos a 2 horas en el AVE, lo sé porque yo he venido aquí. Están las entradas a la venta, el programa publicado, así que si os ha gustado WordCamp Zaragoza, ya veréis cómo os gustará también WordCamp Torrelodones. Tengo un podcast que se llama Un billete a Chattanooga, lo emitimos en directo junto con mi compañero y amigo Pablo Moratinos. Hablamos de diseño, marketing y negocios online y también os invito a que lo veáis. Nada, y seguidme para apoyar la creación de contenido. Algunas personas me habéis, de hecho, como 4 o 5 personas habéis venido a decirme, oye, Ana, ¿y cómo pones los títulos de las charlas? Y este título que le has puesto a la charla, eso de que el ritmo no pare, como si fuera una sobrada o algo que no tiene nada que ver con lo que voy a contar. Pero cualquier persona que sepa de diseño sabe lo que es el ritmo, ¿no? El ritmo en diseño es algo muy importante. El ritmo visual. El ritmo está en todas partes, ¿no? En la naturaleza. El ritmo es algo que se repite con un patrón, ¿no? En donde miremos, ¿no? Hasta en las baldosas del escenario siempre hay un ritmo, una repetición que tiene una escala concreta. A veces es más fácil reconocer qué escala es y otras veces es más complicado. También hay lo que se conoce como fractales, ¿no? Repeticiones unas dentro de otras. Y al fin y al cabo es ritmo, ¿no? Se ve mucho en las plantas, en la naturaleza viva, pero también se ve en la naturaleza muerta, en la arena, ¿no? Vemos que hay un ritmo, un patrón que se repite, ¿no? Como la escala de Fibonacci, por ejemplo, ¿no? Que está muy presente en la naturaleza y en estas formas que hace pues, la arena, el agua. Incluso en el cosmos, ¿no? en el infinito. Nuestro cerebro es una máquina entrenada para reconocer patrones. Como digo, a veces los identificamos más fácilmente, otras veces es más complicado. Pero la percepción ocurre en el cerebro, ¿no? Nuestros oídos o nuestros ojos son solo herramientas, pero esa percepción ocurre en el cerebro. Y bueno, yo sé que en la comunidad WordPress tenemos mucho ritmo. Son ahora mismo las 3:15. Y vamos a demostrarlo. Entonces, vamos a hacer una carrera de caballos. Los caballos sois vosotros. Entonces vamos a empezar con el trote, galope. A ver, ahí, sí. Curva a la derecha, a vuestra izquierda. Vamos, seguimos. Trote. Curva a vuestra derecha. Seguimos. Galope. Un túnel. Trote. Curva a la derecha. Y salto. Muy bien. Oye, qué ritmazo. Muchas gracias. Bueno, en diseño hay 2 tipos de ritmo, ¿no? En las webs hay un ritmo horizontal y un ritmo vertical.
El ritmo horizontal tiene que ver con la legibilidad y el ritmo vertical tiene que ver con la lecturabilidad. ¿Qué diferencia hay entre legibilidad y lecturabilidad? Lo usan más en inglés, ¿no? Legibility y lecturability. Pero se entiende bien la diferencia. Ahora vamos a ver más ejemplos y tal. Pero el ritmo horizontal tiene que ver con, o sea, la legibilidad tiene que ver con la capacidad que tenemos para leer mejor o peor las letras, la capacidad que tenemos para reconocer los caracteres. Y la lecturabilidad tiene que ver con la comprensión del texto en su conjunto. Tiene más que ver con la jerarquía visual, con comprender, diferenciar lo que es un título, lo que son párrafos, lo que es una nota al pie, ¿no? En función de los tamaños, de las distancias. El ritmo horizontal tiene que ver con el espacio entre letras y palabras, y el ritmo vertical tiene que ver con el espacio, el interlineado y el espacio, o sea, el espacio entre líneas y el espacio entre párrafos o otros elementos del diseño. Ahora ya entendemos mejor el título de la charla, ¿no? Vale, vamos a ver el ritmo horizontal para entenderlo un poco mejor. Vale, en los títulos siempre reducimos el espacio entre letras. Porque cuando diseñamos una tipografía, la persona que diseña la letra diseña letra por letra, como si fuera un dibujo con vectores, y tiene en cuenta un tamaño pequeño, ¿no? Siempre piensa en un tamaño para párrafos más que para títulos. Entonces, cuando las letras tienen un tamaño grande y mucho peso, es decir, mucho grosor, parece, o sea, la percepción que tiene es que es mayor de lo que debería, ¿no? Parece que está demasiado separado, entonces siempre lo reducimos un poco para que quede más compacto. Si os fijáis en este ejemplo, pues no hay mucha diferencia, son reducciones muy sutiles, ¿no? Como un menos 0,08 rem, que es muy poquito, ¿no? Por ejemplo. Pero se suele hacer por eso, para que se sienta, se perciba de la misma manera que los párrafos, ¿no? Y no quede demasiado espacio, no se perciba demasiado espacio. Esto es una cosa que tenemos que hacer siempre. Siempre reducimos el interletrado en los títulos, un poquito. Cuando escribimos en letras mayúsculas y en tamaño pequeño, por ejemplo, para poner en las cards el nombre de la categoría, que se suele hacer así, mayúsculas, o en otros ejemplos, ¿no? Cuando es poco texto, ¿no? Ya sabéis que en mayúsculas se lee peor, pero cuando es poco texto muchas veces pues queda más compacto, ¿no? En este caso aumentamos el espacio entre letras, le damos un poquito de letter spacing. Por ejemplo, en este ejemplo es un 0,1 rem, ¿no? Es muy poquito. Son diferencias muy sutiles, pero que se percibe bastante mejor, ¿no? Cuando se aumenta, ¿no? En este caso se aumenta. ¿Por qué? Porque si no lo aumentamos, al final las letras se perciben demasiado juntas. Entonces necesitamos aumentar un poquito el espacio entre letras para que se lea mejor. Esto es, como decía, es para mejorar la legibilidad. Lo separas un poco y ya se lee bastante mejor, ¿no? Aparte de que queda más elegante. En las marcas se suele hacer, cuando son logotipos en mayúscula, también se aumenta un poco el espacio entre letras y queda pues eso, más elegante. Otro tipo de espacio entre letras es bueno, lo que en diseño llamamos kerning. El letter spacing o interletrado es lo que en diseño llamamos tracking. Alguna vez os habéis preguntado, ¿no? Oye, ¿en qué se diferencia el kerning del tracking? Todas las mañanas, ¿no? Os levantáis, oye, ¿qué es si es espacio entre letras? ¿Pero qué es el kerning y qué es el tracking? ¡Qué lío! Es muy fácil diferenciarlo, en realidad. Os reís los que sí, os lo preguntáis, ¿no? El kerning lo define el diseñador de la tipografía, no se puede modificar en la web. El letter spacing sí lo modificábamos con CSS y lo aplicábamos a todo el elemento, ¿no? A todo el párrafo, o al donde declaremos, si ponemos una clase y acotamos, pues donde lo declaremos, ¿no? Pero el kerning no se puede cambiar con CSS porque viene con la tipografía.
son los espacios entre ciertos pares de letras que el diseñador de la tipografía modifica para mejorar la legibilidad. Por ejemplo, el ejemplo de arriba está mal, no hay un kerning, no hay un ajuste óptico para mejorar. Se nota mucho entre la W y la O, por ejemplo, ¿no? Que vemos que parece que la W forma parte de otra palabra, casi está demasiado lejos. Sin embargo, abajo vemos que la O ocupa un poco del espacio de la W y se lee mucho mejor, ¿no? Se ve la palabra mucho más compacta. Pero esto no podemos modificarlo nosotros. Lo que tenemos que hacer es elegir una tipografía que esté bien diseñada. A veces nos descargamos tipografías gratuitas de sitios de dudosa procedencia y está mal diseñado el kerning, ¿no? Y para saberlo, pues normalmente nos fijamos mucho en, por ejemplo, eso, en la W, la O, en estos ajustes que hacen falta, ¿no? Hacer, porque en los demás, en la C y la A, por ejemplo, también se nota, pero no se nota tanto, ¿no? Entonces, si ponemos una W y una O, lo vamos a detectar también para saber si la tipografía que hemos elegido pues, tiene un buen kerning, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las de Adobe Fonts o las de Google Fonts, la mayoría tienen un buen kerning, aunque alguno se cuela. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el espacio entre palabras. Hasta ahora estábamos hablando del espacio entre letras y también tenemos que tener en cuenta el espacio entre palabras, ¿no? Y aquí vuelvo a insistir en el ritmo, ¿no? En cómo leemos. En el bloque de la izquierda, en el párrafo de la izquierda, tenemos un ritmo de lectura normal, ¿no? Nunca se justifican los textos porque el espacio entre palabras es todo el mismo espacio. Pero en el de la derecha es nunca se justifican los textos porque el espacio entre palabras tiene que tener un ritmo constante. Los espacios irregulares entre palabras que se producen si justificamos los textos hacen que este ritmo se rompa y se dificulta la lectura. Claro, tú puedes decir, bueno, Ana, qué exagerada. Sí, con un objetivo didáctico lo he exagerado. Pero hay muchas personas que tienen dificultades en la lectura. Por ejemplo, una persona que tenga dislexia, esto realmente le ocurre, es que se pierde. O sea, al romper el ritmo, lo que le ocurre es que lo lee con más dificultad, ¿no? Por eso en web nunca debemos justificar los textos. A veces hacemos webs para clientes y claro, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? A veces los clientes nos piden que justifiquemos los textos. A mí, por suerte, nunca nadie me lo ha pedido. Pero sé de muchos que sí. Por ejemplo, podría pediros que levantarais la mano. ¿Algunos ha pedido un cliente que justifique los textos? Sí. Lo siento por vosotros. A ver, dejad la mano levantada y ¿los habéis justificado o lo habéis podido explicar por qué no se podía? Lo habéis dejado justificado. Vale, pues para estos casos, que había demasiados, había muchos, si tenéis que justificar los textos, por lo menos incluid guiones. Bueno, el ejemplo de la derecha realmente no está bien justificado porque lo estaba haciendo directamente en Google Slides. Esto es una confesión, porque me lo podía haber llevado a otra herramienta y haberlo hecho bien, pero bueno, se entiende, ¿no? Tendría que estar todo alineado a la derecha y los guiones, ¿no? Es verdad que hay una norma en composición de textos. Yo vengo de diseño editorial, llevo más de 15 años diseñando y empecé haciendo libros, catálogos, folletos y estoy especializada en diseño editorial, por eso hablo tanto de tipografía. Hay una norma que dice que no se pueden poner 3 guiones seguidos y hay una propiedad de CSS que esto lo tiene en cuenta y no te los pone. Eso sería incorrecto, ¿vale? Pero bueno, para el ejemplo pues me valía.
cuando ponemos guiones sí que vemos que el espacio entre palabras se ajusta. No es perfecto, como cuando alineamos a la izquierda, pero por lo menos el cliente está contento y una persona con dislexia pues, lo puede leer más o menos bien. Y vamos ahora al ritmo vertical, ¿no? El otro tipo de ritmo visual. La diferencia entre... Bueno, aquí igual estoy haciendo un poco de trampa, ¿no? Porque veis que el texto de la izquierda pues, no tiene ritmo, ¿no? Igual que el ritmo en música cuando está desacompasado nos resulta desagradable, el ritmo visual cuando no está bien medido pues también nos... Aparte de que visualmente nos resulte más desagradable, nos perdemos, ¿no? Comprendemos peor, ¿no? A que si el párrafo pertenece a una sección o pertenece a la siguiente. El párrafo de la derecha, o sea, perdón, el texto de la derecha tiene un buen ritmo y el izquierdo pues, tiene un mal ritmo, ¿no? ¿Y por qué? Cuando establecemos la configuración del interlineado y el espacio entre párrafos, tenemos que tener en cuenta que las unidades que utilicemos sean múltiplos para que caigan dentro de la cuadrícula que hemos definido, ¿no? En el caso de la izquierda, decía que he hecho trampa porque, claro, ya no, o sea, bueno, aquí no se ve bien, lo voy a volver a la anterior. No es solo que no tenga ritmo, es que además tiene demasiado poco interlineado, ¿no? Entonces, bueno, pero para que entendiéramos que está mal compuesto. Bueno, el caso es que tiene que cuadrar, ¿no? Aquí, más que la legibilidad, interviene la lecturabilidad, como decíamos antes, ¿no? La comprensión del texto. Y son más importantes las distancias. Ya sabéis que las cosas que están más juntas las entendemos como que pertenecen a un mismo todo y las cosas que están separadas las entendemos como diferentes, ¿no? Una cosa pertenece a un mismo conjunto o si está separada pertenece a otro conjunto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ve claramente que sería 1,5 rem en los 24 píxeles y 3 rem, ¿no? 6 por 4, sí. Vemos que el título, los párrafos pertenecen al primer título y luego hay otro título abajo que ya pertenece a otra sección, no está dentro del mismo título, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una separación, ¿no? Y es una separación proporcional. Y esto en realidad se trata de seguir, cumplir con la norma de una escala modular y un ritmo, ¿no? Definir lo primero el tamaño de la letra. En función del tamaño de la letra establecemos un ancho máximo de columna y en función de eso establecemos el interlineado. Cuando el ancho de la columna cambia, el interlineado también cambia y en función de eso también cambia el espacio entre párrafos. Esto luego, si alguien me pregunta cómo lo hacemos responsive, lo contesto, pero adelanto que es con la función clamp en CSS. Al final son matemáticas, pero son muy sencillas. Y además tenemos herramientas como esta que se llama GridLover, que nos hace los cálculos, ¿no? para poder cuadrar. Y bueno, como hoy quería que me hicierais muchas preguntas sobre esto, pues vamos a acabar aquí, pero vamos a terminar con lo que os lleva resonando en la cabeza desde que leísteis el título, ¿no? Que el ritmo no pare, el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare, no pare. El ritmo no pare, no pare. El ritmo sí, que no sabía. no pare, no. El ritmo no pare, no pare. El ritmo no pare, no pare, no. El ritmo no pare. No pare. El ritmo no pare, Bueno, no ya. pare, no. El ritmo no pare, no pare. Ya está. Bueno, gracias a Carlos MDH, que ha hecho un montaje, no sé cómo, pero dije, te voy a hacer una mezcla. Y es una mezcla de Carlos, así que le atribuyo la autoría. Y a Patricia Manterola también, cómo no. Y nada, y a todos vosotros, muchas gracias y preguntas.
pregunta. Bueno, muchas gracias por la charla. Una pregunta que siempre me hago, ¿vale? Venga. La justificación de textos en web, ok, pero en los demás textos, en documentos, en otro tipo de archivo digital, ¿qué? Esto siempre me lo pregunto. Muy buena pregunta. Porque tú puedes decir, bueno, ¿y por qué en los libros se justifica el texto? ¿No? Bueno, pues porque en los libros no son responsive. Tenemos un ancho de línea definido. Y para ese ancho de línea utilizamos unos valores en Adobe InDesign, que es la herramienta que utilizamos para editar. Establecemos unos números mínimos y máximos de espacio entre letras. Y con esos valores, en función del tamaño de la letra, del interlineado y todo eso, con esos valores el propio InDesign va ajustando para que, o sea, se suele hacer un mínimo y un máximo para que lo haga automáticamente, ¿vale? Y el propio InDesign ajusta los espacios irregulares entre palabras para que sean lo más regulares posible, con lo cual se lee mejor. Se utilizan siempre guiones y además, una vez que se han establecido esos ajustes automáticos con un mínimo y un máximo, vamos párrafo por párrafo ajustando manualmente. InDesign te selecciona, te pone en rojo cuando ve que no ha conseguido de manera automática establecer unos valores de espacio entre palabras ópticos. Te lo pone en rojo. Entonces vas uno por uno y la persona que se ocupa de editar, pues si lo has hecho mal, te pone corregir el... O sea, es una cosa que se hace, es un trabajo que se hace párrafo por párrafo en los libros. Y podrías decir, bueno, esos cálculos se pueden hacer con JavaScript. Claro, pero alinea a la izquierda. O sea, claro, porque le puedes decir, bueno, pero esa tradición es que queda en bloque, queda más estético, más bonito. Bueno, pero la estética es cultural y aprendida, ¿no? Podemos aprender a apreciar la belleza del texto con bandera izquierda, ¿no? Que es cómo se conoce el texto alineado a la izquierda. Gracias a ti por la pregunta, Marta, muy buena. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya. Tengo un artículo, buscando en internet, porque no quiero hacer publicidad, pero tengo un artículo que empieza diciendo: has llegado aquí porque la persona que ha diseñado tu web te ha enviado este enlace. Le has pedido justificar los textos y yo te voy a explicar por qué no es una buena idea. Y es un texto, o sea, es un artículo súper largo, explicando todo con capturas, con mogollón de ejemplos y explicando que es por accesibilidad. No es accesible un texto justificado. Por si alguien quiere profundizar en el tema. Sí, yo quería preguntarte, hay un carácter que es el espacio duro. ¿Este es útil en web o no se usa o da problemas en ciertos navegadores? Sí, es el espacio de no separación, ¿no? El non-breaking space. Hay una entidad HTML que es así precisamente, ampersand nbsp, coma, y se utiliza para cuando queremos forzar un salto de línea para no dejarnos una Y suelta a la derecha al final de la línea. Claro, en web tú lo que harías sería pasar la Y al siguiente renglón, pero en web no lo podemos hacer porque es responsive. Entonces, claro, saltaría al siguiente renglón aunque no hiciera falta y quedaría ahí un hueco en blanco. Entonces, lo que hacemos, en vez de separar con un BR, por ejemplo, lo que hacemos es unir. Unimos la Y a la siguiente en vez de separarla de la anterior y así la Y se va con la siguiente palabra. Y aunque sea en móvil, o sea, tanto en móvil como en escritorio, que vaya unida siempre va a funcionar. Entonces lo hacemos así. Es muy útil ese carácter para no dejar palabras viudas o huérfanas. Si no cabe, tendrá que ir abajo. Digo. O sea, imagínate, una marca, un naming, que son 2 palabras. Tú lo que quieres es que nunca te salgan separadas, porque quieres que ese Correcto. naming se respete. Entonces, tú metes ahí el non-breaking space para que Sí. siempre vayan juntas, pero si están justo al final de una línea, tendrán que ir abajo y dejar ese hueco arriba, ¿sabes? En la línea Si son anterior. palabras muy largas, en
320 píxeles, que es lo mínimo que usamos, ¿no? Hoy en día, a no ser que sea un reloj o algo así, pero creo que no se leen las webs en el reloj, son solo mensajes, ¿no? 320 píxeles, yo lo que controlo como lo mínimo. Ahí caben un montón de palabras. Si no te cabe, entonces establece un tamaño menor de letra para ese ancho de dispositivo. Se utiliza mucho también, por ejemplo, con una cifra y el valor, las unidades. 8 euros, eso siempre tiene que ir junto, no se puede quedar el 8 al final de la línea. Pues ponemos 8, don't break in space, euros, y ya siempre, y eso va a caber. Hombre, si fuera una palabra tan larga que no cabe, pues Que vas a tener el problema. no dependería siempre, tanto de ¿no? la longitud de la palabra, sino de todas las palabras que vienen previamente en esa misma línea. Si al final... Solo se va a quedar unida las palabras en las que tú unas con el espacio duro. Las demás van a fluir de manera natural. Vale, gracias. Nada, tío. Acá hay otra pregunta. Hola, en primer lugar, gracias por la charla, ha sido muy interesante. Yo soy frontend, entonces de diseño no tengo mucha idea, pero cuando nos pasan los diseños, ¿no? Siempre, a veces la letra está como, el tamaño de letra está en píxeles y el line height está en porcentajes. Sí. Entonces, el ritmo vertical, si yo mantengo fijo el tamaño de la letra y le pongo, por ejemplo, line height 130%, ¿se mantiene? A ver, tú tienes que establecer siempre unas medidas responsive, ¿no? Entonces, para un tamaño de letra concreto y un ancho de línea concreto, tienes un interlineado. En el momento que cambias el tamaño de la letra, que siempre tienes que cambiarlo para cuando cambias el ancho del dispositivo, tienes que cambiar también el interlineado y el espacio entre párrafos. Y tienen que ser múltiplos entre sí. Claro. Tú lo declaras en rem o en porcentaje, pero si lo divides entre 16 te da los píxeles. Si lo multiplicas, perdón. Entonces, si el diseñador te da píxeles, tú lo traduces lo conviertes a rem y funciona. Lo que pasa es que tienes que usar la función clamp que comentaba antes, para decirle que también para eso utilizamos una herramienta. Hay mucha documentación, entonces así explicarlo sin... De hecho, bueno, hablé de esto en WordCamp Valencia del año pasado, también hay una charla que lo explico y tal, porque en WordPress se utiliza la función clamp. Pero tienes que determinar un tamaño mínimo de dispositivo, un tamaño máximo de dispositivo, y luego dices el tamaño de letra mínimo para ese dispositivo mínimo y el tamaño de letra máximo para ese dispositivo máximo. Y luego un tamaño de letra ideal, que se declara en unidades de viewport para que sea un porcentaje relativo a... Y todo esto se interpola. Es una función, la función clamp, que es genial porque hace esto, teniendo en cuenta el mínimo y el máximo del ancho del dispositivo. Entonces, claro, no puedes hacerlo solo para el tamaño de letra, sino para todas las unidades que se modifican cuando se modifica el tamaño de letra. Pero con la función clamp es muy fácil porque es todo responsive, lo declaras una vez y ya está. Y esto lo tienes que hacer no solo para estas 3 variables, sino para todos los elementos. El H1, el subtítulo, el párrafo normal, el párrafo destacado, el pie de foto, o sea, todo eso. Y lo vas cambiando. Luego hay muchas unidades que se repiten. O sea, hay tamaños de letra que se quedan... o sea, que no hay tantos tamaños mobile como... O sea, hay más diferencia de tamaño en escritorio que en móvil. En móvil ya llega un momento que los tamaños más pequeños tienen el mismo número, ¿no? Pero eso, eso se hace con herramientas. Te lleva un tiempo, pero luego es que es todo tan maravilloso porque fluye. Vale. Tipografía fluida. Hay mucha documentación. Vale, sí, porque has dicho también que si te preguntábamos por cómo lo hacías responsive, me imagino que será... Pues, Era buscar esto. ¿no? Era esto, que es un poco así rollo de explicar, pero bueno, que si tienes interés, pues es eso. Y para buscar más información, tipografía fluida, fluid typography. Vale. Y hay eso, calculadoras, tal. Pero primero necesitas que la persona que diseña establezca los tamaños y tenga en cuenta la rejilla, ¿no? La proporcionalidad y todo esto.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hay una pregunta que esperaba que alguien me hiciera, pero si nadie me la hace, la quiero responder, a ver si no se me olvida, ¿vale? Si la prefieres responder para que no se te olvide, espero, ¿eh? No. Ah. A ver, quiero dar la oportunidad de que a alguien se le ocurra. Vale. Yo tenía una pregunta respecto a, bueno, ahora mismo en el mundo del copywriting y sobre todo cuando se hacen landings más enfocadas a ventas, se dice mucho que hay que trocear mucho más los párrafos porque cuando te encuentras un ladrillo muy largo, pues genera fricción cognitiva y eso para la venta es malo, ¿no? Sin embargo, en el mundo editorial, que además tú eres experta, pues ahí estamos acostumbrados a leer párrafos muy largos. Entonces quería preguntarte, me ha parecido muy interesante lo del ritmo horizontal y vertical que mencionabas. ¿Qué opinión tienes tú respecto a cómo establecer ese ritmo en trocear los párrafos para la venta o para que una web y una landing convierta más? Estoy de acuerdo en que el hábito de lectura en un libro o en escritorio es diferente que en web y sobre todo en móvil, ¿no? En móvil, o sea, en internet en general, en la web en general, queremos recibir la información rápido, ¿no? Y sin embargo, cuando estamos leyendo un libro o un periódico, nos entretenemos más en el deleite del placer de la lectura. No queremos solo coger la información, sino entretenernos leyendo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que hacer párrafos más cortos. Ahora, sin llevarlo al extremo, ¿no? Que hay una moda ahora de hacer palabras, ¿no? Una palabra por párrafo. Pues hombre, aparte de que ya está un poco manido y cansa, no es más legible, ¿no? Ya está un poco exagerado y yo no creo que por usabilidad sea bueno, ¿no? Yo creo que eso en su día fue muy novedoso y engancha, ¿no? Llama la atención, engancha, pero yo creo que no hay que pasarse, ¿no? Que hay que hacerlo un poco más natural y sí separar. O sea, muchas veces, o sea, en el colegio aprendimos que es un párrafo, una idea, pero ahora en web es una frase, un párrafo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que cambiar un poco el chip, pero eso, no exagerar. En el móvil, sobre todo, ¿no? Que si tienes un ladrillo que solo se ve texto y no se ve ninguna separación, nos abruma y no podemos leer. Pero sí, eso sin exagerar. Nada, a ti. Hola, lo primero, muchas gracias por la charla. La verdad es que el mundo tipográfico es infinito. Y mi pregunta es, ante una web que, por ejemplo, trabajas tipografía sobre fondo blanco y luego sobre fondo con colores, ya que teniendo en cuenta que haya un contraste ya óptimo para la legibilidad, si trabajas los textos de una manera diferente ante fondo blanco o ante fondo de color. Sí, claro. Igual que cuando un párrafo tiene un color que no sea negro, bueno, nunca se usa el negro puro, ¿no? Ya sabemos, porque tendría demasiado contraste y es muy duro. Pero, por ejemplo, si ponemos un texto en letra azul, le tenemos que dar un poco más de peso por el contraste. Aunque el color en sí, objetivamente, por métrica, tenga contraste, si es muy fino, pierde legibilidad igualmente, ¿no? Tiene menos contraste, aunque el color en sí esté contrastado, ¿no? Y con el fondo ocurre lo mismo. El color de fondo se come la letra, entonces le tenemos que dar un poco más de peso. El peso es el grosor de la letra. Si es un color muy clarito, pues no hace ese efecto, pero ¿por qué te ríes? Yo soy el diseñador, ellos son los programadores. Que tú y yo nos entendemos. Y luego se quejan de, oye, es que esto es de una manera y esto es de otra. A veces que es muy subjetivo porque es cuando llevas muchos años lo ves o sea, lo sientes, ¿no? Que ese es el tamaño óptimo. Y les llega de muchas maneras y digo, no les vuelvo loco, pero sí. Se quejan. Dicen, a ver, un poco de consistencia, ¿no? Si me has declarado esto aquí, ¿por qué ahora me declaras esto otro? Y tú, a ver, no tiene nada que ver esto con esto. Te voy a explicar por qué, ¿no? Claro. Hombre, lo que le he explicado ahora a ella, ¿no? De que cuando preguntaba, claro, el decir, o sea, que tengo que declarar 3 valores por cada elemento y además luego tengo que hacer una jerarquía y un infinito. Sí, pero es que si queremos ser profesionales y alcanzar la excelencia, si tenemos que hacer un proyecto en el que queramos demostrar que hacemos un buen frontend,
pues se hace así. Otra cosa que, en este proyecto no tengo presupuesto, no tengo ganas, lo voy a hacer como pueda. Vale, pues declaramos no hacemos ni tipografía responsive ni nada. Lo hacemos como podamos y ya está. Pero si tenemos el conocimiento y las ganas de hacer algo excelente, hay que tener en cuenta al usuario y que tenga una experiencia de lectura agradable. Y se hace así. A ti. Ahora creo que estoy aquí, vale. Hola, muy buenas, Ana. Muchas gracias Hola, Fran. por la charla. Me vas a hacer una pregunta difícil. Vale. Venga. No, la pregunta es, ¿cómo afectaría el peso visual de los elementos a ese ritmo visual? Por ejemplo, en el ejemplo que has puesto antes, el título estaba más separado de los párrafos que los párrafos entre sí. También cuando hay una imagen dentro de los elementos. Claro, yo como programador, yo digo, bueno, pues mira, todo 20 píxeles cada cosa entre eso pero claro, obviamente eso no cumple claro. con los ritmos. Pero digamos que hay algún modo como de determinar qué espaciado extra hay que añadir para esos elementos, o al final es algo que también... Es que, a ver, tenemos, al final yo para los espacios declaro unos espacios al principio, ¿no? Que son iguales para todos los proyectos, es un sistema de espaciado. Entonces son 8, 16, 24, 32, 40, 80. Y con eso hago todo. Entonces, ¿no? Lo llamo S, M, L, XL, tal, ¿no? Entonces, si es 40 y algo, ya es 80. Si es menor de 40, pero más de 24, son 32. Entonces, al final no es tan difícil. O sea, sí que puedes aferrarte a un sistema métrico, pero tienes que tener en cuenta el peso visual, que eso es una percepción. Y un diseñador te puede decir un poquito menos y otro te puede decir un poquito más. Y incluso depende de lo que quieras comunicar. Somos gamberros, somos elegantes, todo eso influye. Entonces, es una cosa subjetiva, aunque siempre hay pues, dentro de unas normas, ¿no? Los colores más fuertes se perciben como elementos más grandes, ¿no? Desde luego, si es más grande, tiene más peso, ¿no? Eso es evidente, pero hay otras formas de darle importancia visual a los elementos, ¿no? Como por ejemplo, eso, pues cambiando el color o... Sí, o sea, si pesa mucho lo tienes que separar. Dices, joder, pero tendría que estar más cerca ya, pero es que tiene un tamaño mucho más grande. Por eso yo me imagino como que tienen un aura los elementos que necesitan ahí su espacio para poder respirar porque son muy fuertes y necesitan más espacio, ¿no? Si son finitos, pues necesitan menos espacio, ¿no? No tienen tanta tensión, ¿no? Se conoce en diseño como tensión. Sí, sí, yo lo imagino como un agujero negro que hay que separar un poquito las cosas para que no se las trague, ¿no? Claro. Ok. Ya, pues voy a contar eso rápido, ¿vale? Dale. Claro, dices, tienes que seguir la cuadrícula, tenemos que seguir la cuadrícula y entonces cumplir con los múltiplos, cumplir con los múltiplos, ¿no? Vale, y si meto una imagen, ¿cuál es el alto de la imagen? Puede ser 624, si tenemos un ancho de 100%, puede ser 644, 627, se me rompe el ritmo, ¿no? Ya habíamos dicho que el ritmo no pare. Bueno, pues no pasa nada. Hay librerías de JavaScript para calcular el alto en función del interlineado y que te cuadre, pero no hace falta usar JavaScript para eso. Se resetea. Es como cuando vas en el tren que haces... y no pasa nada, ¿no? Porque el ritmo al final continúa, ¿no? En los libros sí que había que tener muy en cuenta eso porque las páginas, cuando le das la vuelta, se transparentaba la línea de la página anterior, entonces tenía que cuadrar para que no se manchara. Pero en la web no tenemos revés, con lo cual no pasa nada. Era eso. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos por atender la charla de Ana y bueno, hay más charlas todavía en